En definitiva, es importante saber porque nosotros, por ejemplo, como trabajadores de la salud, necesitamos, si tenemos personas, pacientes internados en nuestros servicios, saber el nexo es importante no solamente por el aislamiento, sino también para poder tomar medidas. En ocasiones hemos tenido pacientes en nuestro servicio internados, en donde hemos encontrado el nexo y en otros no. Y en cuanto a la comunidad en general es importante para saber quién se aísla, porque si la persona no tiene síntomas, pero tiene COVID y sigue trabajando, sigue circulando, sigue teniendo actividades sociales y otras, obviamente que puede llegar a contagiar a otros sin saberlo, y no es una cuestión de criticar ni juzgar, simplemente es importante saber en qué situación está, porque el coronavirus es un virus que está en la población, está en la comunidad, que una vez que llegó desde afuera a Ezeiza, que entró por los aeropuertos y una persona viajó hacia Entre Ríos o hacia otra provincia, al llegar a esa provincia es un foco de contagio que quizás sin síntomas contagió a otros, y que esos otros al ir a su trabajo, a su actividad habitual, van contagiando a otros, y así es como se va produciendo el contagio masivo. Doctor, cuéntenos con respecto de algo que usted señalaba, lo hemos escuchado en algunas publicaciones suyas, con respecto de que indefectiblemente muchas personas se van a contagiar a pesar de los cuidados. ¿Eso es más o menos así? Mire, cuando hay una pandemia, lo más probable es que nos terminemos contagiando la mayoría. ¿Cuál es el problema? El problema es que si todos salimos, que si todos vivimos como habitualmente lo hacíamos antes, si en vez de 50 contagios diarios en Concordia llegan a haber 300, lo que va a pasar es que no van a alcanzar ni las unidades de internación ni las unidades de terapia intensiva, y va a tener que empezar la selección de a quién salvamos y a quién desconectamos del respirador. Claro. Obviamente nosotros trabajamos en una unidad neonatal donde también hemos tenido bebés COVID, pero los que manejan la terapia intensiva de adultos, los que manejan el URAC, que está totalmente definido y distribuido en forma coherente en este hospital, saben que si hay 20 unidades y si hay 40 pacientes, obviamente que alguno va a quedar afuera. Entonces, la lógica es que como comunidad pensemos. En pandemia la comunidad no tiene que pensar en forma individualista ni individual, sino que tiene que pensar en el bien de la comunidad. Por eso, si el contagio llega, que no lleguen todos juntos. Digamos. Exacto, o sea, en definitiva, la primera pregunta es, ¿vamos a poder evitar en el 100% que nos contagiemos la mayoría? La respuesta es difícil que no, la mayoría nos vamos a contagiar. El problema es que no nos contagiemos juntos, porque si no, el sistema de salud va a colapsar. Eso contraría un poco la idea de muchas personas que dicen, no, yo no me cuido, porque ya una vez que me pesco la enfermedad, listo, ya me quedo inmune. ¿Hay una creencia o es una falsa creencia? Bien, con respecto al coronavirus, usted sabe que no hay nada definido, porque los trabajos que se hacen son sobre la marcha. Incluso la fabricación de vacunas se está haciendo en forma más acelerada. Y al respecto le digo que si una persona se contagia y no tiene riesgo, es probable que no la pase mal ni que tenga síntomas, pero si esa persona que no tiene riesgo contagió a otro que sí es de riesgo, capaz que entra en terapia y muere. Entonces uno tiene que pensar, por eso digo que en pandemia no tiene que pensar por sí mismo, sino en el beneficio de los demás. Y a veces el demás, el otro, es tu familiar. Por último, doctor, es dificilísimo, entiendo, determinar si uno está en riesgo o no, digamos. O sea, una persona joven puede osar con la enfermedad, pero no sabe cómo va a soportar su organismo, digo, a la luz de casos de jóvenes que han perdido la vida por el COVID. Claro, he tenido familiares con COVID y han sido jóvenes y han tenido miedo, los he tenido que contener por teléfono, a la distancia, por Zoom, por videollamadas. Algunos estuvieron a punto de internarse, muy complicados, y ellos me decían, pero yo soy joven y me compliqué. Sí, uno nunca sabe cómo va a evolucionar con el COVID. No nos confiemos, porque por más que no tengamos 70 años, no sabemos cómo vamos a evolucionar.